Sorry, I never told you all I wanted to say. Si podéis imaginaros los 4 puntos cardinales del mundo, en mi mundo nosotros éramos los 4 puntos cardinales. Mi familia, mis amigos y yo mismo queremos pediros ayuda. Que cualquiera que sepa algo nos ayude, por favor. Todo inicia con una llamada al servicio de emergencias. Un joven relata cómo sus padres están en el suelo sobre un charco de sangre y aparentemente sin vida, cerca de las 12 de la noche del 10 de julio del 2001, en un suburbio de Sydney, Australia. Sid González, un joven de 20 años, corre desde su casa hacia la casa de sus vecinos pidiendo ayuda, gritando descontroladamente que sus padres han sido atacados a tiros por desconocidos. El vecino de Sid, entre tanto desconcierto, trata de entender lo que el chico le está diciendo, pues él le hace ver a que no escuchó ninguna detonación. La noticia lógicamente se esparció entre los vecinos muy rápido por los gritos de desesperación del chico. Uno de sus vecinos relata que Sid, después de hacer todo escándalo gritando y pidiendo ayuda, regresó corriendo hacia su casa, desde la casa de su vecino a su casa nuevamente. Corrió, entró hasta donde estaba el cuerpo de su padre e intentó reanimarlo desesperadamente. Pero lastimosamente era demasiado tarde y no pudo hacer nada para ayudar a su papá. Teddy y Loiva González eran los nombres de los padres de Sid. La policía y un paramédico entraron a la casa y encontraron el cuerpo de Sid en la entrada principal. En la sala de estar se encontraba Loiva, con una gran laceración en el cuello. Lo extraño y que llamó mucho la atención de los oficiales fue que no había sangre o no había la cantidad de sangre que ellos esperarían encontrar en una escena con una herida de esa magnitud. Pero eso no es todo. Mientras la policía seguía su recorrido dentro de la casa, encontraron además en la primera planta el cuerpo de Claudine, acurrucado en un charco de sangre. Claudine era la hermana menor de Sid. Los policías dicen también que las paredes tenían muchísima sangre y esto les hizo pensar que había sido un ataque muy fuerte y que la víctima posiblemente había tratado de defenderse. Se acordonó la escena y empezaron la búsqueda de los supuestos sospechosos alrededor de la casa, pues Sid le dijo a la policía que él alcanzó a ver a 2 personas corriendo que creía que habían sido los atacantes de su familia. Algo que la policía menciona en este caso que llama mucho la atención de los investigadores es que la casa estaba impecable, totalmente limpia. Los pisos, los espacios y los únicos lugares que estaban, por decir, manchados o sucios era donde se encontraban los cuerpos. Y creo que ellos mencionan esto porque generalmente si hay intrusos en las casas, normalmente ellos no están al pendiente de dejar cosas limpias. Dejan marcas de zapatos o tiran cosas porque no saben exactamente qué es lo que hay alrededor de ellos o dónde están colocadas las cosas, pues normalmente para muchos de los ladrones o personas que interrumpen en los hogares, pues son espacios que no conocen y es lógico que no sepan dónde están situadas las decoraciones o los muebles, ¿no? Pero por muy extraño que parezca este punto, yo les aseguro que tomará relevancia en la investigación, así que por favor ténganlo en cuenta. Ahora voy a contarles un poco sobre la familia González y cómo fue su historia y desde dónde empezaron a trabajar y a luchar para conseguir sus sueños. Teddy González nació al norte de Filipinas, de orígenes muy humildes. Se propuso ser alguien en la vida y estudió hasta terminar la universidad. A sus 25 años conoció a Loiva Claridades y se enamoraron. Su familia cuenta que eran una pareja muy tierna, se llenaban de detalles y eran muy respetuosos entre sí. Después de varios años de novios decidieron casarse y formar una familia. En 1978 se casaron y tuvieron a 2 hijos, Sid y Claudine. Teddy utilizó todos sus ahorros para construir un hotel donde también vivía la familia, pero por cosas del destino, en 1990 hubo un terremoto que destruyó la ciudad y provocó la pérdida del hotel de Sid González. Este es un caso
tan extremo y quiero que pongan atención un poco acá en lo que pasó en ese terremoto con el hijo de esta pareja, Sid González. En ese tiempo tenía 9 años y quedó atrapado entre los escombros. Su padre, Teddy, tomó el coraje que todo padre creo que tomaría en esa situación y se metió entre los escombros. Como pudo, logró llegar hasta donde estaba su hijo soterrado y lo rescató. Después de esto, al haber perdido su hotel y su principal fuente de ingreso y sabiendo que iba a ser muy difícil de empezar de cero, los padres, Teddy y Loiva, deciden mudarse a Australia, pues Loiva tenía familia residiendo en ese lugar y decidieron emigrar para empezar de nuevo. En 1993, Teddy se estableció en Sydney como abogado en migración. Él se dedicó a estudiar y a prepararse para poder ofrecer a su familia un mejor futuro. En diciembre del 2000, tras años de trabajo, lograron mudarse a su propia casa, específicamente a North Ryde, donde tan solo 7 meses después sería el escenario fatal de esta familia. La policía empezó a recoger las pruebas en la escena del crimen. Al parecer encontraron todas las puertas de los armarios abiertas, pero curiosamente nada en el interior estaba desordenado. La ropa, los adornos, los papeles, todo estaba intacto. Pareciera que solo abrieron las puertas e intentaron solo como para ver qué había adentro y no tocaron absolutamente nada. Lo que hacía pensar a los oficiales, obviamente, que si alguien quiso robar, lo lógico era que todo esté revuelto o en el suelo, como en esa búsqueda desesperada de encontrar algo de valor, pero no fue así. Junto al cuerpo de Teddy encontraron también las llaves del auto y unos papeles. Habían gotas de sangre y algunas huellas de zapatos, así como muestras de que hubo algún tipo de forcejeo entre la persona que intentó pues asaltar o agredir a Teddy y él. Al levantar el portafolio que tenía Teddy junto a él, encontraron mucha sangre. Y hacía ver como una escena donde sí se encontraba mucha sangre, pero como si alguien hubiera puesto sobre la sangre el portafolio después. O sea, es decir, el portafolio tenía sangre, pero no era como que se había manchado durante el forcejeo, sino como que alguien pues estratégicamente lo puso sobre la sangre cuando la persona ya estaba en el suelo. Lo mismo pasó con la cartera y los papeles encontrados cerca de Loiva. Tenían sangre, pero solo por la parte de abajo. No estaban salpicados, no estaban manchados, no estaban arrugados. Parecía como que alguien forcejeó con ella y después de que le hizo la cortada en el cuello, puso los papeles o puso algunas cosas sobre el cuerpo, ¿no? En la habitación de Claudine encontraron marcas en la pared de un bate. Esto hace, esa escena creo que fue de las 3, la más cruda y la más difícil. Además, creo que esto que viene a continuación lo hace mucho más creepy porque encontraron grafitis en la pared del pasillo, de la cocina y en las paredes de la casa con un mensaje racista. La policía piensa que el método que se utilizó para entrar fue muy extraño, pues habían retirado el mosquitero de las ventanas, pero la ventana no estaba forzada, lo cual hace pensar que se hizo desde el lado de adentro. Dentro de la casa hacían falta 2 cuchillos de cocina. No se encontraron en el lugar del crimen ni en los alrededores, al igual que el bastón o el bate con el que fue atacada Claudine. Los investigadores toman la declaración a Sid, debido a que se cree que se trata de un ataque de raza, por ello ser originario de Filipinas. Teddy y Loiva presentan marcas de defensa. Al parecer ellos intentaron defenderse de sus agresores, pero lastimosamente no pudieron contra ellos. Caso contrario a la hija, Claudine, ella no presenta ningún tipo de haber intentado forcejear. Los investigadores, por su parte, buscan toda la información que ayude a dar con los autores de este crimen tan atroz. Empiezan buscando en los celulares de las víctimas. En el caso del celular de Claudine,
encuentran un mensaje donde ha conversado con una amiga alrededor de las 4:10 de la tarde, preguntando sobre una fiesta reciente. Ella fue víctima del ataque unos minutos después. Loiva fue víctima de una emboscada al regresar de su trabajo alrededor de las 5. A las 4:15, ella había hecho unas compras en una tienda, por lo que los investigadores deducen que ella debió tomar unos 30 minutos para poder llegar a su casa, por lo que el ataque fue después del ataque de su hija. Teddy fue atacado alrededor de las 7 de la noche. Además de ser la hora regular de su regreso a casa, los investigadores dicen que la temperatura del cuerpo ayudó a definir el tiempo que habría pasado después del ataque, además de haber mucha diferencia entre la temperatura del de su hija y su esposa. Sid fue llevado a la casa de sus padres para reconstruir la escena. Cuenta a todos los inspectores que salió del despacho de su padre en auto. Se estacionó fuera de su casa alrededor de las 6. Y también dice que, como estaba lloviendo, se quedó dentro del auto hablando por teléfono con un amigo. También llamó a su casa, pero nadie respondió, por lo que decidió irse a la casa de un amigo, pero al no encontrarlo salió en busca de otro amigo con quien se fue a cenar. Esa, hasta el momento, era la coartada de este chico, regresando a su casa alrededor de las 11:30 de la noche. Y ustedes ya saben qué es lo que pasó a esa hora, ¿no? Él más o menos a la medianoche fue que encontró los cuerpos y corrió hacia los vecinos a pedir ayuda, y luego pues lo que ya les conté sobre cómo encontraron pues la escena, y llegó la policía y los paramédicos y desencadenó en todo eso, ¿no? Ahora acá también vamos a hablar un poco de Emily Luna, que era hermana de Loida. Ella fue interrogada también, pues al parecer ella estuvo en la casa de su hermana el día de la masacre alrededor de las 6 p.m. Pero al no tener respuesta y que nadie abriera la puerta, decidió marcharse. Sid habla sobre un incidente de tráfico reciente donde su padre se vio envuelto con unas personas que pasaron por su casa gritando expresiones racistas y amenazas a toda la familia. Pero teniendo en cuenta que los 3 ataques habían sucedido en horas diferentes, encendió las alarmas para pensar que era un acto de odio y que se trataba de un crimen planificado. Las heridas de las víctimas indicaban que había un gran alto de violencia, lo que también hacía ver que fue un acto planificado y con dolo. Obviamente eso es algo que se ve cuando lo realiza pues una pareja o una familia. Ustedes han visto tantos, a lo mejor muchos casos donde hay odio hacia la familia o a la pareja, y ese tipo de crímenes son muy, muy pasionales y también tienen pues alrededor de ellos mucha violencia, mucha sangre. No cabía duda que había que interrogar a Sid en ese caso, ¿no? Quien, pues como era de esperar, cayó en contradicciones en sus declaraciones, sobre todo cuando le preguntaron sobre cómo encontró a su hermana. Él dijo que al entrar al cuarto vio mucha sangre saliendo del cuerpo y pensó que estaba viva, que trató de darle reanimación de boca a boca, pero para la hora que él relató haber regresado a la casa era imposible que el cuerpo aún estuviera sangrando. Además, no había coherencia en el relato que dio sobre haber visto personas corriendo o escapando del lugar. Se relacionaron también sus huellas de zapatos sobre el piso, que encajaban perfecto con la talla y con el diseño del zapato. La policía creyó en ese momento que había llegado la hora de volver a interrogar a Sid. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y contarles lo que pasó durante el funeral de la familia de Sid. Se había ganado la simpatía de muchos, pues dedicó una canción para su familia, lo que tocó el corazón de muchas personas, pues es más que entendible que un chico ahora huérfano haga este acto de amor para su familia. Y hay unos videos en internet y que ustedes pueden ver y checar donde él está cantando, llorando y haciendo todo este homenaje para su familia. Y la verdad es que eso tocó el corazón de muchísima gente porque lo transmitieron por muchos canales, y entonces él se había ganado pues el cariño y por decir así como que la gente era muy empático con él por lo que estaba pasando, porque era un chico que estaba sufriendo mucho, quedándose solo, perdiendo a su familia completa en un día.
También hay que mencionarles que la investigación se basó un poco más en él. Fue investigada su computadora, encontraron búsquedas, muchas búsquedas, eh, pidiendo información sobre algunos tipos de venenos o algún tipo de... Encontraron el nombre de unas semillas que manipuladas en pequeñas cantidades podrían provocar intoxicación en quien las consuma. Curiosamente, la madre de Sid había sido internada por una intoxicación alimenticia unas semanas antes del ataque. Además, obtuvieron pruebas sobre algunas mentiras que estaba diciendo, como por ejemplo que era campeón de kickboxing y que tenía un contrato millonario para grabar un disco con una reconocida agencia musical, o que tenía una empresa de modelos y volaba a Nueva York para reunirse con empresarios y dirigir una compañía de cosméticos. El patrimonio de Teddy era de varios millones de dólares y ahora Sid era el único heredero de la fortuna. Al momento de la muerte, su familia no tenía nada. Pidió dinero al Fondo de Compensación de Víctimas y se le otorgaron alrededor de $15,000 para cubrir los gastos del funeral. 2 meses después le comunicó a su familia que tenía un tumor cerebral, por lo que pidió $190,000 para su tratamiento. Pero después se descubriría que ese dinero él lo utilizó para comprarse un auto de lujo valorado en $170,000. El gestor de la fortuna de su padre en Filipinas, así como su madrina, se comunicaron con la policía y le dijeron que no le iban a dar el dinero que estaba pidiendo por un consejo de la policía, ¿no? Además le negó el apoyo de compensación de víctimas. Lo que él decidió hacer fue vender el coche de su padre y las joyas de su madre para poder tener dinero y poder darse la vida que él estaba teniendo. Para este punto, la familia de Sid, sobre todo su tía y abuela, empezaron a sospechar mucho de su sobrino, pues ellas no podían entender por qué un joven, después de perder a toda su familia, no mostraba ningún dolor. Vendió las pertenencias de sus padres y estaba pidiendo dinero para poder vivir de la fortuna de su padre. Además, empezaron a salir a la luz algunas fricciones de Sid con sus padres, sobre todo por las bajas calificaciones que él estaba teniendo en la universidad. Su hermana Claudine se enteró de que su hermano estaba falsificando notas y al parecer esto enfadó mucho a Sid. Sus padres lo habrían amenazado con quitarle el coche si no recuperaba sus notas. También una hermana de Loiba, que había estado en la casa de su hermana la noche de los hechos, contó que ella había visto el carro de su sobrino afuera de la casa y pudo notar que dentro había movimiento. Después de todo esto, la coartada de Sid se empezó a derrumbar y la policía empezó a tratar de establecer conexión entre Sid y el crimen. Además, trataron de establecer un poco de confianza con él y trataron de hacerlo hablar para ver qué había pasado ese fatídico día. Y así fue. Tras una reunión con su padre en la oficina, Sid llega a casa furioso hacia las 4 de la tarde. Está a punto de reprobar sus exámenes y que le quiten su coche. Culpa a su hermana de lo que está pasando. Claudine es la única que está en la casa a esa hora, por lo que Sid la ataca a ella primero sin que se dé cuenta en su habitación, con un bate en la cabeza y luego la apuñala hasta quitarle la vida. Ahora espera que a casa de sus padres lleguen sus siguientes víctimas. Alrededor de las 5:30 llega Loiba y aparca su auto en el garage. Entra y Sid la ataca por la espalda en la sala de estar. Después la apuñala con un corte en el cuello, coge su bolso, lo vacía sobre ella y luego la hermana de Loiba, o sea, la tía de Sid, llega a casa, toca y se da cuenta que todo se ha cerrado, que nadie abre la puerta, y ese momento es en el que ella dice que vio el carro de su sobrino y que ella percibió que dentro de la casa había movimiento. Después de no tener respuesta, de llamar a su hermana, llamar a su sobrina, llamar a la casa y que nadie le abra la puerta, pues ella decide marcharse. Ahora Sid espera a su padre.
quien llega alrededor de las 7 de la noche como es costumbre de su trabajo. Teddy entra y es sorprendido por su hijo en la entrada de su casa, pero debido a las heridas graves, no logra hacer nada contra Sid. Después de cometer los 3 ataques, Sid se da una ducha y toma una lata de pintura, con lo que hace un graffiti racista en la pared para que las autoridades piensen que fue algo de parte de un ataque de parte de personas racistas. Pone todo dentro de una bolsa y se dirige en busca de un amigo para pasar el resto de la noche hasta que regrese a casa. La coartada de ese chico cambia. Ahora dice que se fue a un lugar de citas con una chica y le pagó a un taxista para que diga la misma versión. El taxista, obviamente, al darse cuenta que lo están investigando por un triple homicidio, confiesa que Sid le ha pagado $50 para que diga eso. Al no tener nada concreto para acusarle y llevarlo a juicio, la policía sigue los pasos muy de cerca. Empezó además a ser perseguido por los medios de comunicación, pero eso él se negó y puso como condición una gran suma de dinero para contar su historia. Es convencido por una periodista para contar su historia, pues ella le dice que si él cuenta todo podrá ser visto por los demás como un hombre codicioso. En la entrevista se comportó sumiso, tranquilo, pero la periodista menciona que en su mirada podía ver que era calculador y manipulador. Luego Sid crea una historia sobre un ataque donde dijo que fue agredido y que lo habían secuestrado y que estaba amenazando a su abuelo. Esto fue el último paso de Sid antes de que la policía decidiera hacerle válida la orden de arresto después de 11 meses de investigación. Fue oficialmente acusado de asesinato contra sus padres y hermanas. A los 21 años fue detenido y acusado de 3 asesinatos, el de Teddy, Loiva y Claudine González, su padre, madre y hermana. En abril de 2004 se pudo dar inicio al juicio, pues él había tratado de detener el juicio hasta donde pudo. Decidió poner una demanda para reclamar la herencia de su padre para pagar su costoso juicio, la cual no procedió. Le pagó a una trabajadora nocturna para que testificara a favor de él, diciendo que habían pasado toda esa tarde-noche juntos el día del ataque, lo que tampoco tuvo frutos, pues la mujer no había trabajado en la semana que pasó el crimen y obviamente su coartada tampoco funcionó. Todas las pruebas recabadas lograron establecer que Sid era el culpable de los 3 cargos y es condenado a cadena perpetua. Sin duda el equipo de investigación estuvo sobre este caso y aguantaron mucha presión sobre la opinión pública y se mantuvieron muy pacientes para poder demostrar la culpabilidad de Sid. Gracias a todos por permanecer hasta el final de este caso. Voy a dejarles en la descripción algunos enlaces para que puedan ir y vean los videos que les mencionaba sobre el juicio y todo lo que esta parte mediática que este chico creó alrededor de este caso. También los invito a que por favor dejen su comentario, me digan qué les pareció, si tienen alguna observación que hacer o algún tipo de consejo que darme, pues yo con gusto lo reviso y lo recibo también. Por favor denle un like y gracias por escucharlo y ver el video hasta el fin.